Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Ora, elabora. Es el gran lema de este gran santo del día de hoy. San Benito Abad, un joven que vio la corrupción del mundo y se fue al desierto a vivir su vida, a empezar algo diferente, a tomar una vida ermitaña, en silencio, para ir orar y estar en la presencia de nuestro Padre Dios. San Benito nos da un gran ejemplo de monasterio allá en su tierra de Italia, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. San Benito Abad, que nos da un gran ejemplo de cómo vivir una vida espiritual en la presencia de Dios. En unos segundos vamos a regresar para extendernos un poquito más sobre la vida de San Benito Abad. No te vayas y ya regresamos. Siempre es una gran alegría tenerlos a ustedes aquí en este programa. La vida de los santos nos impacta y quizás dejen huella en nuestras vidas para poder ver cuál es nuestro ejemplo mejor para llegar a esa santidad. La santidad es para todos y a veces pensamos que está muy lejos para poderla alcanzar. Hoy, en este día, vamos a hablar del santo de hoy, que es San Benito Abad, un monje que dio su vida para regresar siempre adorando y poniendo su tiempo a Dios. Yo soy el Padre Rodolfo y es una alegría estar con ustedes. Soy el Padre Luis Fernando Mejía Zaragoza, también con mucho gusto de poder compartir con ustedes estos modelos de santidad que la Iglesia nos los propone como un ejemplo a seguir para alcanzar también la altura de Cristo, ¿verdad? De eso se trata. La santidad es poder cada día configurarnos con Cristo, como lo hicieron estos santos, como hoy lo hizo San Benito, en esa vida de silencio, de piedad, en esa vida de penitencia. Padre, San Benito fue un monje. ¿Qué es un monje? ¿Qué es la diferencia entre una persona que es monje, una persona que es sacerdote, una persona religiosa? ¿Qué es lo más impactante de San Benito como un monje? ¿Cuáles son sus características? Bueno, San Benito se le conoce como el padre del monacato en Occidente, es decir, que los monjes son aquellos que se alejan de la vida del mundo, se hacen como ermitaños, se van a vivir a un lugar alejado del bullicio para dedicarse a la oración, a la penitencia, al ayuno, a una vida más de austeridad. A diferencia de los sacerdotes que están en una comunidad parroquial o los laicos que están viviendo en sus casas, familias. Pero ahora vemos en la figura de San Benito, ¿verdad?, el que empezó a fundar los monasterios, ¿verdad?, que se dedicaban su vida a estar, ¿verdad?, en completo silencio y oración. ¿Quiénes viven en los monasterios y qué es una vida ermitaña? Bueno, los monasterios ya es la comunidad que se forma, ¿verdad?, donde hay un abad, ¿verdad?, que significa, viene de la palabra padre, ¿verdad?, y que en esa comunidad tienen unas reglas para la oración y todo, y un ermitaño vive solo, ¿verdad? Así comenzó San Benito, solo en eso, ¿verdad? Pero después se forma una comunidad y ya es un monasterio. Entonces son aquellos hombres o mujeres también podrían ser que se van al silencio, ya sea al desierto, ya sea un lugar muy apartado, para vivir una vida de oración, contemplación,
dedicada a Cristo. ¿Dónde nació San Benito, padre? Se dice que él nació en Nurcia, al año 480, en una ciudad de la región de Umbría, en Italia, y era de una familia acomodada, una familia ilustre, como decimos, ahorita en este tiempo, de una familia de una posición económica favorable. Y pues ahí, ¿verdad?, es donde él nació y creció. Sabemos que tenía solamente una hermana, es lo que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Una hermana que pues también casi siguió los pasos de él, formando una comunidad ya religiosa femenina. Pero vamos a nuestro Santo Padre. Tú lo dijiste, él venía de una familia pudiente, acomodada, tenía la posibilidad de que Benito, en aquel tiempo todavía no era santo, tuviese el privilegio de irse a estudiar. Sabemos que se fue a estudiar a Roma, que estudió retórica, que estudió derecho romano y también estudió filosofía. ¿Eso era lo que la mayoría de los ricos estudiaba en el tiempo de San Benito? Sí, eran las posibilidades que había, eran las únicas materias, ¿verdad?, que se veían en ese tiempo en una universidad, pero no cualquiera podía hacerlo. Ahí en ese tiempo sí era solamente la gente de muchas posibilidades económicas podía costearse unos estudios en Roma. Ahorita pues, mucha gente, casi muchos sacerdotes estudian ahorita en Roma, y aunque es difícil, pero en aquel tiempo solamente lo podían hacer las personas con mucha posibilidad económica. En aquel tiempo era más difícil que en este tiempo. Y el santo de hoy, Benito, tuvo esa gran dicha, esa gran bendición de poderse retirar a Roma a estudiar. Pero padre, este jovencito vio algo muy interesante en la ciudad de Roma que no le gustó absolutamente nada. ¿Qué vio, padre, en la ciudad de Roma? Sí, pues ya para ese tiempo Roma era una ciudad muy floreciente, ¿verdad?, con muchas, y donde había también mucha corrupción, mucha degradación moral, en ese tiempo. Entonces él se quedó desencantado de esa ciudad. Padre, podemos ver en este momento, si este jovencito a sus 20 años pudo ver la degradación de esta ciudad, pudo ver todo aquello que estaba sucio, malo que él consideraba, ¿podemos ver que ya el Espíritu de Dios estaba trabajando en él? Sí, así es. Yo creo que ya en eso el hecho de que él pudiera notar todo eso que había y que no le satisfacía su corazón, quiere decir que Dios ya, ¿verdad?, estaba tocando su corazón y estaba ya poco a poco moldeando su corazón para llevarlo a lo que va a ser. Pero porque no dice, no lo hemos investigado, pero al menos yo no encontré en donde diga que él era de una familia muy religiosa, o que él era católico, o que él profesaba alguna religión. No lo encontré, padre. ¿Tú crees que era católico y que ya creía en Dios, que creía en Cristo? Sí, seguramente reconozco también que en ese tiempo las familias pudientes también, de alguna manera, recordemos que la religión estaba en la cuestión también política y en lo de las familias, ¿verdad?, las grandes familias, muchos ya empezaron a abrazar el cristianismo, ¿no? Ya eran cristianos. Entonces podemos asumir que su familia era católica, cristiana, y por eso quizá ya tenía ese espíritu de santidad o de seguimiento a Cristo. Pero ¿qué pasó entonces cuando él se desilusionó totalmente de la ciudad? ¿A dónde se fue, padre? Se regresa a su lugar de origen, ahí a Nurcia, pero no llega con su familia, sino que va y busca en el desierto una cueva y se va como ermitaño a vivir, solo a vivir esa vida de oración, de silencio, de penitencia. Me pregunto yo, padre, un jovencito de 20 años que deja una ciudad, ni siquiera llega con su familia. ¿Por qué se va a una cueva? ¿De dónde le saldría esta inspiración de alejarse del ruido, de alejarse de la ciudad y vivir una vida ermitaña, fuera de todo ruido y de toda persona? ¿De dónde le saldría esa intuición? Pues yo creo que quedó como decimos, ¿no?, como
tan harto, ¿verdad? Podríamos decir, de lo que vivió o de lo que vio allá, quedó así, que se fue al otro extremo, ¿verdad? A alejarse lo más posible del mundo, ¿verdad? Que él consideraba que no era lo que le llenaba su corazón. Y se va, ¿verdad? Buscando algo, ¿verdad? De donde poder, algo que realmente llenara su corazón, ese vacío que seguramente él sentía. Y así lo hizo. Se fue a la montaña, a aquel desierto, para tener una vida más contemplativa en la presencia de Dios. Vamos a continuar hablando de San Benito cuando regresemos en unos instantes. No te vayas y en unos instantes regresaremos contigo. Dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y eso fue lo que le sucedió a San Benito. Después de vivir una vida solo en el desierto, empezó a crecer su fama. Vivir en la soledad y en una vida de oración causó la admiración a muchos seguidores. Padre, qué hermoso cuando una persona de ejemplo de vivir una vida diferente. Y este fue el caso de San Benito, que después de vivir este tiempo solo en la cueva, en el desierto, muchos se empezaron a enterar de esa santidad o de esa vida que San Benito llevaba y empezó a tener muchos discípulos. ¿Qué crees que les llamó la atención primeramente a los discípulos de este gran santo? Yo creo que un joven, como tú decías, el de tomar esa decisión tan extrema de dejar todo y su riqueza y toda su vida cómoda y de repente irse a vivir en esa soledad y dedicarse a la oración y todo eso, pues es llamar la atención, lógicamente. Y muchos empezaron a ver también los milagros, ¿verdad?, que se realizaban por la intercesión, los prodigios y todas las cosas que él hacía, porque él ayudaba además también a mucha gente que buscaba su ayuda. Entonces eso, por supuesto, que empezó a ser atractivo para otros jóvenes que también buscaban, ¿verdad?, algo desesperadamente encontrarse con Dios, y vieron cómo San Benito podía, ¿verdad?, ser alguien que les ayudara también a ellos. Padre, dicen que tantos fueron los discípulos que estaban siguiendo a San Benito, que él empezó a construir muchos monasterios para poderle dar la bienvenida a todos aquellos que querían vivir su estilo de vida. ¿De dónde un monje viviendo en el desierto, de dónde podía tener la posibilidad de construir monasterios? Sí, bueno, sabemos que él, al principio, pues él quería esa soledad, pero también se dio cuenta de que Dios le estaba llevando para formar estas comunidades. Y bueno, por supuesto que sabemos que, me imagino que ya su familia lo apoyó, ¿verdad?, o gente que le apoyó en la causa buena de crear los monasterios, que además no solamente eran los lugares para la reunión de los monjes, sino también le ayudaban a la gente de allí, de los poblados, porque los enseñaban muchas cosas, artesanías, a sembrar y todo eso. Fue una gran influencia también para la gente de los alrededores donde había un convento. Interesante. Dicen que uno de los más hermosos monasterios que él construyó fue en el Monte Cassino, donde él se trasladó también a vivir en el año 529. Es el más hermoso, que por cierto, Padre, dicen que todavía existe. Yo no he tenido la gran bendición de estar ahí, pero me encantaría ir un día a ver ese monasterio. Imagínate poder ir donde vivió este gran santo. Sí, hace unos días un compañero sacerdote que está estudiando por allá en Roma, pues puso unas fotos y a mí también me impactó mucho fotos de donde él estaba ahí, y decía que estaba precisamente ahí en este lugar, en Monte Cassino. Y sí, es un lugar impresionante, en un monasterio elevado en una montaña, construido en una montaña, y es una edificación impresionante. Y después de todos estos siglos, todavía estar en pie este monasterio. Pero mira, Padre, lo que me llama la atención
a mí ahorita es como tuvo tantos seguidores y mira lo que ellos tenían que hacer. Para vivir en un monasterio de San Benito, tenían que vivir una vida de esta manera. La fortificación, la humildad, la obediencia, la oración, el silencio, retiro espiritual y despejo del mundo. ¿Qué te parece todo esto, padre? Sí, suena en un principio exigente, pero yo imagino que una vez que ellos abrazaban esta forma de vida, yo imagino que eran felices y lo disfrutaban. Y claro, me llama mucho la atención que especialmente sobre la humildad y la obediencia era algo que San Benito pedía a los monjes. Los monjes tienen que ser, el primero, humilde y obediente a su superior. Y ya que mencionaste la humildad, padre, ¿cómo describía San Benito la humildad? Si no podemos verlo, tengo cómo la veía él. Decía que la humildad era tener siempre los ojos en Dios para nunca fallarle a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Así consideraba él la humildad para sus monjes y quería que de esa forma lo viviese, todos aquellos. Pero él también exigía mucho a sus monjes. Y hay un lema que es el lema supremo de San Benito, que es ora, elabora, o ora y trabaja. ¿Cómo ves este lema de San Benito para todos sus monjes? Sí, yo veo como que en algún momento los trabajos que tenían que hacer ahí en el convento, pues les podían servir como pretexto para no hacer oración. Y entonces él les dijo, no, pues también el trabajo puede ser oración. Y él, ¿verdad?, les enseña el ora y la hora, es decir, mientras estás trabajando también puedes orar. Yo eso lo veo ahora con mucha gente que a veces anda con trabajos, trabajan todo el día y la gente a veces llega y le dice, padre, es que no tengo tiempo para hacer oración. Entonces no hubiesen podido vivir con San Benito, ¿verdad? Esas personas, porque si no tienes tiempo para la oración, ¿cómo podemos hacerlo? Es que es importante, ¿verdad? Para San Benito fue muy importante tener las dos cosas, unirlas, la oración y el trabajo. Él no quería monjes flojos y tampoco quería que se la pasaran todo el día, tampoco en la capilla quizás orando, sino que podrían combinar las dos cosas al mismo tiempo. Sí, es encontrar en el trabajo también un motivo para darle gloria a Dios. Al final de cuentas, la oración para esto es, ¿no? Para estar en adoración con Dios, para estar en esa intimidad con Dios. Y si el trabajo se convertía en un obstáculo, pues entonces, ¿cómo hacerle? Por eso ahora también para la gente que anda a veces tantas horas trabajando, pues claro que también motivo, si tu trabajo lo ofreces y lo haces también como una oportunidad para glorificar a Dios, se convierte en oración. Yo me imagino que los monjes de San Benito, mientras trabajaban, estaban orando, porque tú lo mencionabas, quizás estaban trabajando en la artesanía, quizás estaban trabajando en el campo, quizás estaban trabajando con animales, no sé el trabajo que estaban realizando, pero imagino que todos trabajaban. Pues es algo muy interesante que nosotros podemos ver de este gran santo. Por eso vamos a continuar hablando de San Benito, que nos dejó un gran ejemplo de santidad y que hasta el día de hoy sus reglas siguen de pie en nuestra Iglesia Católica, sobre todo con todos los monjes que existen en el mundo. Cuando regresemos, continuaremos hablando de su santidad. Una persona que vive una vida ejemplar en la santidad no es fácil, porque pareciese que al mundo le incomodase. Y eso le pasó a este gran santo, a San Benito Abad. Mientras su fama de santidad se extendía a su alrededor, hubo muchas personas que se incomodaron por verle cómo vivía su vida. Eso pasó con él, ya que muchas personas a su alrededor empezaron a tenerle envidia. Padre, hasta para una persona que es santa, vivir en un ejemplo de santidad, pareciese que al mundo o a personas le incomodase. ¿Por qué, Padre, eso?
es el maligno, ¿verdad? Actuando, ¿verdad? Ahí en el corazón de esas personas, ¿verdad? Que en lugar de ver en este caso pues a San Benito como alguien que les podía hacer el bien, pues empezaron a verlo como un enemigo. Incluso pues mismos sacerdotes que vivían cerca de él, pues al que me imagino que mucha gente acudía con él y a lo mejor no con ellos, y toda la fama que tenía, como dices, de todos los prodigios que realizaba. Por supuesto, pues Dios es el que realiza el prodigio, pero por intercesión de San Benito, pues eso le causó, ¿verdad?, esta envidia, ese resentimiento, el verlo como una competencia, en lugar, ¿verdad?, de verlo como un hermano, como alguien que... Y pues empezaron ellos a pensar en cómo hacerle daño. Entonces su ejemplo de santidad le llevó a tener enemigos. No era fácil para él vivir esa vida ejemplar, vida de santo, y otros molestos por eso. ¿Cómo quisieron quitarle la vida? ¿Cuál fue el método o cómo quisieron hacerlo? Muchas de las veces que fue de las más, lo que dice la historia es que quisieron envenenarlo, le ponían veneno a su comida, pero él, pues, que estaba protegido por Dios, en ese sentido él llegaba a darse cuenta que querían envenenarlo y no lograron hacerlo, no se comía la comida. Dice la historia que había un sacerdote que le tenía mucha envidia. Creo que se llamaba Florencio. Tanto era su envidia hacia él que quería hacer lo posible o lo imposible por que desapareciese. Pero mira qué interesante de todo. Dice la historia que un día, mientras este padre dormía, el techo de la casa se desplomó y murió en ese incidente. Cómo Dios también protege a aquel que vive de una vida de santidad y se encarga de aquellos que quieren hacerle daño a aquella persona o sus enemigos. Pues este es el ejemplo de San Benito, que no vivió una vida como nosotros pensamos tan hermosa y que ahora decimos, oh, San Benito, qué lindo. Tuvo que luchar, tuvo que pasar por obstáculos y tuvo que mantenerse firme. Padre, ¿cómo murió San Benito? Sí, bueno, cuenta la biografía que está escrita sobre él, que pasó muy enfermo en la cuaresma del 547, no recuerdo bien, sí, en el 547, y pasó toda la cuaresma muy enfermo, y el Jueves Santo, precisamente cuando ya sintió que estaba cercana a su muerte, pidió que lo pusieran de pie y recibió la Eucaristía el Jueves Santo y murió cerca de pie junto al altar, en el altar para celebrar la Eucaristía, y esa fue la forma también tan prodigiosa en la que él falleció. Y dicen que ya los monjes que lo acompañaron vieron cómo se elevaba su alma al cielo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Acababa de recibir la Sagrada Comunión y en ese Jueves Santo entregó su alma. ¡Qué lindo, Padre! ¡Qué bonito la forma, o qué bonita la forma como murió este santo! Que nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a hablar, Padre, de las virtudes que tuvo más este gran santo, San Benito. ¿Cuáles son las virtudes que le destacaban en su vida? Bueno, ya hemos escuchado, ¿no? La principal era su humildad, su obediencia, también esa capacidad orante, de estar buscando siempre esa oración, y también el buscar siempre el silencio, el alejarse del ruido. Una persona inteligente, ya hemos dicho que estudió varias materias en Roma y todo. Y pues yo creo que era ahí se me fue ahorita la palabra, abnegación, la palabra es la correcta, sí, la palabra abnegación, siempre ha abnegado y siempre, a pesar de lo difícil que era esa vida que él había escogido, perseveró. ¿Y de cuál de todas, Padre, te gustaría tener a ti?
Híjole, sí, yo creo que al menos una, ¿no? Pero yo creo que sí, el silencio, porque cuánto nos cuesta. A mí me cuesta mucho decir, ya estoy 10 minutos así sin escuchar nada de ruido y empieza uno a inquietarse, ¿eh? Yo creo que sí se necesita una gran concentración, una gran capacidad para poder estar en completo silencio y poder escuchar la voz de Dios en ese silencio. Bueno, tú no me has preguntado, pero a mí me gustaría imitar su humildad. Y yo creo que la humildad te lleva a las demás virtudes, a estar en ese silencio, a estar en ese momento de contemplación. ¿Por qué? Porque Él imitó la humildad, porque Cristo también fue humilde, desde manso y humilde de corazón. Qué bonito, ¿no? Pues es lo que me gustaría imitar de este gran santo de San Benito. Vamos a hablar de sus obstáculos para que veamos, ya mencionamos un poquito los enemigos, pero ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuvo este gran santo? Yo creo que uno de los más grandes es el mundo mismo. Sí, lo que él vio, ¿verdad?, en aquella ocasión en Roma, pues lo siguió, ¿verdad? No quiere decir que porque estaba ya en la soledad, ya las tentaciones no estaban, ¿verdad? Dicen que muchas veces el demonio, ¿verdad?, para sacarlo de esa vida que él había escogido para alejarlo de la santidad, pues le puso muchas trabas, ¿verdad?, y muchas tentaciones. Dicen una de las biografías que tentaciones como las que sufrió San Antonio Abad, otro también de los monjes, pero de allá de Oriente. No especifica qué clase de tentaciones, pero decía que eran tentaciones muy fuertes. Entonces yo creo que el mundo es una. Y qué bueno que lo mencionas, porque a veces nuestra gente puede pensar que un santo nunca tuvo tentaciones, incluso Jesús las tuvo. Sí, y ya sabemos que esa es parte, esa es la batalla contra el enemigo, que va a buscar ponerte tropiezos, ¿eh? Y una de esas pues es estas tentaciones que no lo dejaron. Otra es la misma corrupción que él vio, ¿verdad?, lo que él vivió en el ambiente, en la social. También lo que fue la envidia, ¿verdad?, de sus propios hermanos, ¿verdad?, los que vivían ahí cerca de él. Yo creo que también a lo mejor quizás hasta su propia familia, ¿no?, la comodidad que él tuvo que dejar, ¿verdad?, las riquezas. En algún momento habrá sentido también tentación de volver a esa vida. Esa vida cómoda. Vemos aquí, mis queridos hermanos y hermanas, que la santidad se lucha. La santidad no es tan fácil o tan difícil de poder obtener. Los santos nos dan un gran ejemplo. Padre, muchísimas gracias por este segmento. Al contrario, muchas gracias y ojalá, ¿verdad?, que nos acerquemos cada vez más a conocer la vida de los santos, no solo como fantasía, sino como que nosotros también podemos alcanzar esa santidad. Un santo no nace, un santo se hace. Lucha para llegar a la santidad. Así lo hizo este gran santo, San Benito Abad. Ojalá que cada uno de nosotros haya escuchado por lo que tuvo que pasar y su estilo de vida. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.